Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan terminado de leer la novela, ¿ya? Porque en la clase del día de hoy vamos a hablar sobre los personajes, Mundo Sancho y Ajeno. Pero para hablar de los personajes es importante que ustedes hayan leído, ¿no? Porque vamos a ir haciendo algunas preguntitas para despejar algunas dudas, ¿no? Les voy a preguntar algunas características. Buenas, chicos, buenas, Samantha, Vilma, gracias. Están ahí muy atentas, ¿ya? Entonces, vamos ahora sí con la sesión. Hoy día solamente vamos a hablar de los personajes, pero ustedes ya se dieron cuenta, todos los que han leído la novela, que hay varios personajes. Algunos se puso a contar cuántos personajes había, más de 15, menos de 15, 20. A ver, cuántos personajes más o menos se dieron cuenta, ¿no? Habían bastantes o no. Alguno ha hecho una lista, más o menos ha tratado de ver una tipología, tal vez ha tentado hacerla antes de, ¿no? de abordarlo en esta clase. O solamente han leído nomás, han leído, pero no han hecho ningún tipo de anotación. Ah, están esperando la clase de la profesora, ¿no? Pues chicos, también es bueno que ustedes hayan tentado ver los personajes y eso que quede para la ciudad de los perros. Ya, hay que ir anotando cómo son los personajes, cuántos son. Hay que recordar un poco la teoría, ¿ya? A ver, acuérdate que hay tipos de personajes dependiendo el rol que cada uno desempeña en la novela. Nosotros hemos propuesto una tipología que aborda distintas características de estos. ¿Ya? Significa que cada tipología de los personajes que hemos propuesto obedece a una característica diferente. ¿Ya? Entonces, hay que recordar que el personaje no es simple en sí. Cuando nosotros leemos una novela nos damos cuenta que un personaje es como una persona, por lo tanto, es un ser complejo, es multifacético. Vamos a conocer distintas facetas de la vida de un personaje, dependiendo cómo nos lo muestra el narrador en la novela. Por ejemplo, podemos ver la faceta de un personaje, por ejemplo, ya pensemos en Rosendo Maki, ¿ya? A ver, ustedes que han leído la novela, ¿no? ¿Qué faceta de Rosendo Maki se nos muestra? ¿Solamente su faceta de alcalde? ¿O también hemos visto tal vez otras facetas de Rosendo Maki? A ver, ya ustedes todos han leído. A ver, vamos a ver una clase y vamos a complementar un poquito. Y veo que algunos están escribiendo. Como papá, antes de ser alcalde, ¿qué era? Era regidor, ¿te acuerdas? Era un comunero común y cualquiera. Como esposo, muy bien, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver varias facetas de Rosendo Maki, por lo tanto, no es un personaje pues simple, que vamos a ver una cosita chiquita de él, ¿no? Entonces, hay que, ahí tomándolo como ejemplo a él nomás, nos damos cuenta que cada personaje posee un particular, porque en el que vamos a conocer de un personaje, vamos a conocer, por ejemplo, qué valores tiene. Y en base a los valores que tiene, tal vez de solidario, justo, generoso, ¿no? O a lo mejor es irresponsable, ¿no es cierto? Puede ser que no tenga ética, o sea, dependiendo de los valores que un personaje tiene, nosotros vamos a ver que cómo se va reflejando en las conductas, los comportamientos que va, ¿no? Develándose a medida que va avanzando un relato, una novela, un cuento. Y también vamos a conocer qué costumbres tienen, dependiendo de la cultura de la cual provengan, ¿ya? Entonces, acuérdate que es un ser imaginario, que lo ha creado un autor, pero que está poblando el mundo de la historia, ahí lo vamos a encontrar. Por lo tanto, él va a tener un peso significativo dentro de la trama, dentro del contenido de la historia, ¿ya? Entonces hay que recordar que para poder clasificar un personaje hay tres modos de hacerlo. Nosotros les hemos propuesto tres. Uno es por el grado de relevancia, ¿ya? Y de acuerdo al grado de relevancia que tiene en la historia, qué tan importante es. Ya sabemos que pueden ser principales, secundarios o los llamados episódicos o incidentales. Esa es la primera. Solamente te estamos recordando primero la teoría, ¿ya? Por el nivel de complejidad, pueden ser simples o complejos. Vamos a ver qué tanto se conoce de ese personaje. Una faceta, dos facetas, tres facetas. A veces esas facetas no son complementarias, a veces son contradictorias, porque nos muestra de pronto una persona muy buena, muy compasiva, y de pronto tiene un genio, así pasó algo y de pronto sacó su carácter, ¿no? Tenía mal carácter. Entonces, también, entonces vamos a conociendo esa complejidad, ¿ya? Por la transformación, o sea, si su conducta es igual de principio a fin.
Yo podría decir que Rosendo Maki cambia su conducta de ser una persona generosa, buena, cambia, se transforma, tal vez se vuelve un resentido, lleno de odio con él, con la vida, por lo que les ha sucedido, por el esposo. Un poco lo planteo así para que ustedes más o menos ya vayan respondiendo si vayan analizando. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosas ustedes tienen que tener en cuenta y que no se pueden olvidar, no se pueden confundir? ¿Ya? Significa que cada tipología que nosotros hemos propuesto, por el grado de relevancia, por el nivel de complejidad, por si tiene o no tiene transformaciones, no son excluyentes, significa que van a excluir a la otra. ¿Por qué? Porque cada una de estas clasificaciones, de estas tipologías, considera algunas características que no es la misma que considera la otra. Porque en una vemos cuál es su rol dentro de la trama, en otra vemos si son personajes que muestran varios aspectos de su vida o solamente conocemos uno, y en el otro vemos si mantiene una misma conducta de inicio a fin. Entonces son aspectos distintos que nosotros vemos, ¿ya? De los personajes. Por lo tanto, no son excluyentes, así que no se vayan a confundir, ¿ya? Cada una ve aspectos completamente diferentes. Por lo tanto, un personaje principal, ¿ya? ¿Qué hace un personaje principal? Más o menos ustedes ya lo han visto y lo han palpado en carne propia, ¿sí o no? Sí, cuando ustedes han ido leyendo. Entonces, un personaje decimos que es importante por la importancia que adquiere dentro de la trama. Ahora, si es un personaje que sobre él se organiza la trama, los acontecimientos, el narrador está pendiente de él a cada momento, significa que es un personaje principal. ¿Por qué? Porque él es el eje. O puede ser uno, pueden ser dos, o pueden ser tres. ¿Quiénes serían, por ejemplo, esos personajes en el mundo de Sancho y Ajeno? Ya más o menos tú estás pensando, ¿no es cierto? Mientras que un personaje secundario se le llama así porque su presencia solamente complementa, contribuye a brindar coherencia, comprensión, consistencia al personaje principal. Por eso generalmente las acciones de un personaje secundario aparecen vinculadas a este. En este caso, ¿no? A un secundario, sus acciones aparecen vinculadas a un principal, pero hay que darnos cuenta de qué manera. Por eso te digo, tú tienes que analizar, porque aparentemente hay muchos secundarios, pero nos vamos a dar cuenta que no, porque la novela tiene bastantes personajes. Acuérdate que para que sea secundario, además de aparecer vinculado, su personaje tiene que ayudar, contribuir en algo con ese principal. Coherencia, comprensión, etcétera. Ahorita lo vamos a mirar, ¿ya? Mientras que los personajes incidentales o episódicos se llaman así porque son recursos que ayudan a retardar una historia, por ejemplo, a ordenar una historia, a revelar acontecimientos, a solucionar un problema, o porque también un personaje puede ser puesto allí porque ayuda a evidenciar algún aspecto temático de la novela, como el abuso del poder, como la falta de ética, por ejemplo, como la corrupción, por ejemplo. Entonces, hay que por eso analizar, ¿no? Si yo quiero decir, este personaje, ¿cuál es el rol de la trama? Yo tengo que aprender a analizarlos. Por ejemplo, ¿qué me pueden decir ustedes con respecto a Rosendo Maki? ¿Qué podemos decir acerca de Rosendo Maki? A ver, ¿cómo era Rosendo? Vamos a ver, ustedes han leído la novela. A ver, ¿cómo era Rosendo Maki? Por su nivel de relevancia, pero ya sabemos que es uno, pero ¿por qué es un principal? Ya, imagínate que te venga una pregunta que te diga, Rosendo Maki es un personaje principal, ya te dijeron que es principal, pero la pregunta está orientada en el por qué, para que tú lo sustentes, ¿no? ¿Por qué es principal? ¿Por qué no puede ser un secundario? Sencillo, ¿sí o no? Porque en torno a él, ¿no? Giran las acciones, porque él va a estar allí para luchar contra el gamonal abusivo, que en ese caso es Álvaro Amenábar, ¿no? Y tanto en él como en Amenábar se centra la trama en la novela, lo mismo que va a pasar con el caso de Benito Castro, porque nosotros vamos a conocer su vida, por ejemplo, o de frente te sale que Rosendo Maki es un alcalde. Hay una parte de la novela en que te cuenta que él todavía no era alcalde. A ver, ¿quién me puede decir cómo Rosendo Maki llegó a la alcaldía? ¿Qué hizo para llegar a la alcaldía? ¿Hizo campaña política? O sea, era un gran orador, a lo mejor salía, ¿no? Y iba de pueblo en pueblo hablando, ¿no? Hacía muchas promesas. O sea, ¿qué hizo él para ganarse ese sitio que tiene ahora?
Muy bien, Samantha, por predecir lo del trigo, que no fue poca cosa, porque ustedes se han dado cuenta que qué significa que la comunidad pierda una cosecha. ¿Qué pasa si una comunidad pierde una cosecha? Sea porque no hay lluvias, porque se arruinó la cosecha, porque vino una plaga, o a lo mejor vino por ahí, ¿no? Algún tipo de insecto ahí y arruinó la cosecha. ¿Qué pasa si una cosecha se echa a perder? ¿Qué va a pasar con esos comuneros? Te dicen, no importa, ¿no? Volvemos a sembrar la tierra. La cosecha depende de su vida, porque lo reparten entre los comuneros, ¿no? Muy bien, se quedan sin alimento, o sea, se quedan sin sustento. Es como cuando mamá, papá trabajan y de pronto llegan tristes a casa, ¿no? Uy, ¿no? Perdí el trabajo, me han dado una carta, ¿no? Tengo que buscar otro. Entonces viene la preocupación porque ¿de dónde viene el recurso para el sustento del hogar? No lo mismo, en el caso de ellos no reciben un salario en dinero, pero reciben alimentos y esos alimentos les permite sobrevivir. Entonces ya te diste cuenta que no era cualquier cosa lo del trigo, ¿no? Y eso, esa sabiduría que él tiene para saber distinguir y mirar la planta por el color, por cómo crece, me parece que esto no va a llegar a buen término. Eso es lo que a él le ayuda y le vale para ganarse la alcaldía. Entonces, el narrador, ¿no? Se ocupa, ¿no? De hablarnos de Rosendo Maki no solamente en su rol de alcalde, sino nos hace llegar un poco más de él, de su vida, ¿ya? Entonces, él tiene un rol protagónico, sí, ¿no? Porque sobre él es que gira la novela. Él, la lucha que él encarna, porque él es la voz representativa de la comunidad, hasta cuando están en el juicio. Otro personaje principal va a ser Amenábar, ¿no? Que es el gamonal, pues el abusivo, el ambicioso, el que es el poderoso, ¿no? Es corrupto, ¿no? Él es el más poderoso gamonal, ¿no? Álvaro Amenábar y Roldán es el más poderoso en toda la región, o sea, no es de ese lugarcito nomás. ¿No? Tiene una hacienda grande, inmensa, ¿no? Tiene una esposa. A ver, no es que este sea un examen ahí de memoria, ¿no? Pero ¿tiene esposa o no tiene esposa? ¿Tiene hijos o no tiene hijos? ¿Tiene o no tiene? Sí tiene hijos, ¿no? Alguno puso más o menos atención si eran niños o niñas o son combinaditos, niños con niñas. Tiene niños, claro, tiene varón y tiene niñas, tiene mujeres. Su esposa Leonor se ocupa de criar a sus hijas mujeres. Hay un hijo de Amenábar que ingresa a la política, ¿sí o no? No falta que me digan, no, profe. Hay un hijo de, hay un hijo de Amenábar, ¿no es cierto? Que llega a la política, entonces se va a Lima, llega al Congreso. Entonces ya te diste cuenta que era un hombre tan poderoso que educó a su hijo y pudo, ¿no? Su hijo ingresar a la vida política. Obviamente, pues ya te diste cuenta de lo poderoso que era, ¿no? Porque si así nomás en Pueblo Chico todo estaba corrupto, te imaginas, ¿no? Claro, la novela no te habla de la ciudad, pero más o menos nos damos cuenta pues de que ahí Amenábar se va a sentir más poderoso porque tiene al hijo de lado y todas las cosas chocas que haga el padre, el hijo se las va a avalar, porque el hijo es, o será que el hijo de Amenábar que se llama Oscar es de temperamento diferente. Es de los hijos que no, papá, mira, no está bien, deja a los comuneros, hay que ser justos, o tenía la misma línea, el mismo carácter, era así de corrupto como el papá. Ese es un detalle importante, ¿no? Porque como va a llegar al poder, ya te diste cuenta. Entonces, ¿no? Es un personaje relevante, sí, porque sobre él, sobre las acciones que él realiza, ¿no? También nos da la pista el narrador. Entonces es un personaje trascendental para la trama. Porque si no existiera Amenábar, ¿qué pasa si no existe Amenábar? No hay trama, pues no ves que acuérdate que el tema es la lucha por la tierra. ¿Y con quién van a luchar por la tierra? Con ese gamonal abusivo. Él es el gamonal abusivo. Hay otro personaje importante también, trascendental, que ese es Benito Castro. ¿Qué me pueden decir sobre Benito Castro? Benito Castro, ¿qué nos cuenta la novela de Benito Castro? ¿Podemos conocer la historia de Benito Castro o no? ¿Tú qué dices? Claro, si bien es cierto, la novela comienza hablando ya de un Rosendo ya mayor, que ya es alcalde, muy bien. Mira, él es producto de una violación. Ustedes han leído la novela, ¿no es cierto? Te hablan de los montoneros, de la época, ¿no es cierto?, de Cáceres, iglesias, etcétera, cómo la madre fue abusada, ¿no?
es un hijo que no tiene padre, pero llega a tener un padrastro, ¿no? Y él accidentalmente, ¿por qué tiene que irse de roomie? ¿Por qué no se quedó en roomie? ¿Qué pasó? ¿Quiso vivir aventuras? ¿Quiso decir, no, yo quiero vivir mi vida, quiero conocer el mundo, quiero conocer Lima? ¿Por qué se va de roomie? ¿Qué lo orilla a irse? ¿Un mejor porvenir? ¿Un deseo de conocer? Ahí hay que prestar atención a ese detalle. Muy bien, accidentalmente mató a un hombre que fue su padrastro, que era un abusivo. Y para que no se lo lleven los gendarmes, Rosendo Maki, que lo quería como un hijo porque lo crió también, ¿no? Y vemos, ¿esta es una faceta de Rosendo o no? ¿Tú qué dices? ¿Es otra faceta de Rosendo o no? Sí, mira, comunero, regidor, alcalde, esposo, ¿sí o no? Sí, esa es otra faceta de Rosendo. Entonces Rosendo fue bien compasivo, ¿no? Porque prefirió que se vaya antes que los gendarmes se lo lleven porque fue en defensa propia. Entonces es otro personaje sobre el cual el narrador nos lo presenta, ¿no? Y nos presenta varios aspectos de su vida. ¿Por qué? Porque es otro personaje trascendental, ¿no? Y sobre todo su protagonismo se va a ver casi hacia el final de la novela, cuando regresa después de varios años, no solamente es elegido nuevo alcalde. ¿Qué le valió a él? ¿Ya te diste cuenta que para ser elegido alcalde en Rumi, qué toman en cuenta? La voz, el mando, ya, entonces como tu papá fue alcalde, tú también vas a ser alcalde. ¿Ya te diste cuenta? Más o menos puedes colegir qué cosa, qué requisito piden en Rumi para que él sea elegido alcalde. Esa gente que vive en Rumi, ¿qué es lo que, ya te diste cuenta, qué los lleva a decir, este está bien para ser alcalde? ¿Qué requisito para ellos es importante para que alguien llegue a la alcaldía y los represente? Profesora, eso no me va a preguntar, no, pero es para que lo puedas analizar y te des cuenta, ¿ya? Por si por ahí te viene una pregunta media extraña, ya tú tienes que conocer a fondo la novela. Muy bien, que tenga un carácter de líder, que tenga ideas que aporten a la comunidad. O sea, no es una persona personalista, sino que los comuneros buscan el bien común, ¿ya? Y al menos Benito Castro, llega con sus ideas de progreso. ¿Y por qué, profesora? Ya, Benito Castro tiene el progreso, pero Rosendo Maquina, ¿y por qué le cogieron alcalde? Porque él demuestra esa sabiduría también, que también iba a favor de la comunidad. ¿Te diste cuenta que para los comuneros de Rumi es importante que esa persona que lidere, que sea el alcalde, ¿no? Tenga un conocimiento, una sabiduría y todo sea en favor de la comunidad? ¿Ya? Ese es un requisito para ellos, o sea, no que sea un gran orador, que sea conocedor, que haga promesas, no, no porque si tu papá es alcalde, también el hijo va a ser por el apellido, no, ahí no importan los apellidos, importa el conocimiento, el carácter, el liderazgo que tienen, ¿ya? Pero ya te diste cuenta también que entre Rosendo Maki y Benito Castro hay diferencias, ¿sí o no? ¿Quién se ha dado cuenta un poquito de esas diferencias que existen? Ahora no me digas, profesora, uno es mayor, uno es viejito y uno es más joven. Ya, esa es el grupo etario es diferente, pero hay otras clases de diferencias en cuanto a los personajes, en este caso a los dos alcaldes, ¿no? Tanto a Benito como a Rosendo Maki. Muy bien, Rosendo es bien conservador, ¿no es cierto? Él es muy ligado a la tradición, al mito, a la leyenda. Y él es muy respetuoso de la tierra, de los apus, ¿no? Y como él hay otros también, él es tradicionalista, mientras que Benito Castro ve el carácter no tanto más utilitario, dice, no, pues que la naturaleza está para servir al hombre, pero ojo, él no piensa en la destrucción, pero sí piensa en usar la naturaleza en bien y en favor de la comunidad. Tiene ideas diferentes porque además de haber sido más joven, él ha visto nuevas realidades. Entonces, estamos analizando un poquito, ¿ya? La relevancia de los personajes. Ya te diste cuenta, ya. Acá están los principales, ¿no? Ahora hay otros, ¿no? Personajes que son los llamados incidentales o los llamados, pues, los episódicos, ¿no? Pero también tenemos por aquí a los secundarios. A ver, vamos a ver por aquí. Ya, vamos a ver por acá. En la diapositiva, ¿no? Ya hemos hablado tanto de Rosendo como de Benito como de Álvaro Amenábar, ¿no? Pregunta, ¿alguno de ustedes cuando leyó la novela encontró algún rasgo de Amenábar que tenga algo de bondad? O sea, que demuestre otra faceta en su vida, o solamente hemos conocido al prepotente, al abusivo, al cruel, ¿no? Al corrupto. ¿Alguno encontró
Así como en el Lazarillo que hay un fragmentito chiquito que uno dice, ay, sí, mira, se compadeció el escudero, ¿no? Y es un rasgo contradictorio en el caso de Lázaro. ¿Alguno encontró algún rasgo contradictorio en Amenábar? Bueno, cuidaba a su familia, un poco ese sentido protector del cuidar a la familia, ¿no? Pero casi, Amenábar es un personaje así, ¿no? Generalmente la novela nos lo pone así como un cruel, ¿no? Vamos ahora con otros personajes que si bien no son ya principales, pero sí son personajes importantes dentro de la trama. El Fiero Vázquez. Yo pregunto, ¿qué conocemos del Fiero en la novela? A ver, ¿quién atendió un poquito a lo que se decía del Fiero? ¿Por qué le llamaban el Fiero? ¿Alguien sabe, puso atención a ese detalle, por qué le llamaban el Fiero? Él había tenido viruela, ¿sí o no? Sí, profesora, le dio la viruela. ¿Y cómo tenía su carita? ¿Cómo tenía su cara el Fiero? Tenía la cara pues con las marcas, ¿no? Obviamente pues las marcas de la enfermedad, ¿no? Es como cuando una persona le da varicela y tanto que se ha rascado, te dicen, no te rasques, ¿por qué no te puedes rascar? Porque te va a quedar pues marcas, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta, ¿no? Como el fiero, ¿no? En el habla local de la zona, le decían el fiero porque el rostro tenía marcas. Ahora, yo quiero acá hacerles un paralelo. ¿Ustedes han leído a César Vallejo, sí o no? Acuérdate de un poema que te habla del rostro fiero. ¿Te acuerdas de un poema de Vallejo? ¿Te acuerdas de hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé? Cuando te habla del rostro fiero, ya te diste cuenta que para poder comprender hay que poner atención porque hay palabras que si bien es cierto lo puedes encontrar en el diccionario como la palabra fiero, que alude más bien a una persona aguerrida, con carácter, pero en el localismo de la zona alude a esa persona que tiene marcas ya. ¿Te acuerdas que esos golpes calaban hondo hasta en el rostro fiero y en el lomo más fuerte, un poco para que puedas comprender de dónde sale? ¿Ya? Por eso que para entender a Vallejo también hay que ver un poquito la época, el carácter local, porque él utiliza el lenguaje también de lo donde él proviene, ¿ya? Un poco vamos acá para que cuando leas a Vallejo, algún día, ¿no? de acá viene, la profesora me dijo que era del rostro, del que tenía el rostro picado de viruela, ¿ya? Ahora, de este Fiero Vázquez, ¿qué sabemos? ¿Qué nos hace conocer la novela? ¿Siempre ha sido bandolero? Él nació como Lazarillo de chiquito que era delincuente, papá delincuente, mamá delincuente y todos, no, profesora, no, él no era así. ¿Cómo era él? ¿Era un buen hombre o no? ¿Qué lo llevó a ser un delincuente? ¿Hubo un suceso en su vida, sí o no? Chicos, ¿qué suceso hubo en su vida que hizo que el fiero cambiara? Que el fiero ya no fuera lo que era, porque lo transformó así. A ver, ¿quién recuerda? Todos los que han leído la novela ya saben, ¿ya? Pero hubo un efecto trascendental. Muy bien, profesor, él sufrió una tragedia con su familia. Abusaron de su esposa, de su hijo y todos murieron. Entonces, ese evento que fue trascendental, cuando yo digo que algún evento es trascendental en la vida de una persona, porque te marca un antes de y un después de, y hay un cambio. Este es un personaje que sufre cambio, no porque la profesora lo ha dicho, porque así dice la pre y yo tengo que ser ciega y decir, sí, así es, y yo lo repito, no, porque cuando tú leíste la novela y fuiste siguiendo paso a paso la vida y has seguido de cada personaje, te diste cuenta que el fiero no era así, se volvió así. Pero yo te pregunto, ¿se volvió un hombre malo, resentido y mataba a todos sin importarle nada? Sea niño, hombre, mujer, soy bandolero y yo mato a todo el mundo. No, era un personaje que muestra solidaridad. ¿Con quién muestra su solidaridad? Tanto él como sus bandoleros. ¿A quiénes apoyan? ¿A quiénes ayudan? A los comuneros. ¿Ya te diste cuenta que no es una mala persona? Porque incluso, ¿quién alerta a los comuneros de lo que piensa hacer Amenábar?
incluso que los aconseja, le dice que tienen que pelear de otra manera, que hay otros abogados, que tienen que averiguarse bien, que tienen que pensar bien. Porque uno se pondría a pensar, ¿y a él qué le importa? Si él no vive en Rumi, él no depende de la tierra para comer, como los comuneros. Claro, tiene ahí a una concubina, tiene ahí a su pareja, ¿no? Que es Casiana. Pero a él, digamos, él no vive allí. Entonces, no le debería importar, ¿no? Pero ya te diste cuenta que qué actitud, qué característica aparte de él, de su personalidad, vemos que tiene otras características que hacen un personaje que sea complejo. Aunque ahorita estamos viendo, ¿no? Bueno, no sé si tipo Robin Hood, ¿ya? Porque para poder decirlo tú tendrías que haber leído bien la novela y darte cuenta de las características que lo motivaba a él para decir, ah, sí, profesora, yo veo tal similitud, ¿ya? Porque ya tú, como ya estamos viendo análisis, tú ya no tienes la misma lectura inocente de cuando estabas en el colegio y mirabas inocentemente una novela. Tú ya tienes un poquito de teoría y ya tienes una mirada diferente, ya no es igual, ¿ya? Entonces ya nos dimos cuenta que es un personaje secundario, pero es un personaje trascendental, ¿o no? ¿A quién aparece ligado siempre el fiero? ¿A quién aparece ligado siempre? ¿Quién vela por los intereses de la comunidad de Rumi? ¿A Rosendo o a Benito? A ver, Samantha, ¿a Rosendo o a Benito? Y ahí viene otra pregunta. ¿El Fiero Vázquez ayuda de inicio a fin en la novela o hay un momento en que el Fiero nos dicen, uy, no, el Fiero ya se murió? A Rosendo, muy bien. Entonces, acuérdate, sí, él era amigo de Doroteo Quispe, exacto, ¿no? Acuérdate que el Fiero, ¿ya? Que es personaje secundario, y aquí vamos a la teoría, que no es secundario solamente porque lo dice la profesora, sino que la teoría que dice que su presencia es complementaria, que brinda coherencia, compresión y consistencia al personaje principal y aparece en acciones vinculadas. Entonces, ese afán, ¿no? Que tiene Rosendo de cuidar de la comunidad, de proteger a la comunidad, de velar por los intereses, ¿aparece complementado o no con las actitudes del fiero? Porque el fiero también está buscando el bien de la comunidad. ¿Ya te diste cuenta? ¿Ya? Por eso decimos que es un personaje secundario. Otro personaje importante es Nasha Suro. Nasha Suro es la curandera. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir de Nasha Suro todos ustedes que han leído la novela? ¿Qué más hemos encontrado nosotros en Nasha Suro, además de ser curandera? Claro, acá hay una información en el PPT, ¿no? ¿Qué más sabemos de ella? Vivía sola, tenía esposo, tenía hijos, papá, mamá, hermanos. ¿Cómo nos presenta a este personaje el narrador de la novela? Vivía sola en una cueva, ¿ya? ¿Pero había venido sola al mundo o la novela nos hace conocer algo de su entorno familiar? ¿Ella tenía papá o no tenía papá? ¿Tuvo papá alguna vez? ¿De dónde aprende, por ejemplo, a ser curandera? ¿O ella sola se hizo curandera? Como vivía solita, a lo mejor era una ermitaña que comienza a tener conocimiento sola, por te digo, ¿no? Aquellos que leyeron bien la novela. ¿Qué se nos dice de Nasha Suro? Aprendió solita, ¿no? ¿Qué pasó con ella? ¿Mm? Acuérdate del papá de Nasha Suro, ¿no? Su papá también había sido curandera. Había sanado al papá de Amenábar, ¿no? Gonzalo, que es el padre de Álvaro Amenábar. ¿Qué querían los comuneros? ¿Qué esperaban los comuneros de ella? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué esperaban los comuneros de Nasha Suro? Claro, protección por los medios rituales, ¿no? Oye, agárrale el alma, ¿no? Un poco ahí viene la idea de la concepción de la enfermedad, ¿no? Agarrar el alma, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se agarra el alma, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, ahí tú tienes que darte cuenta, ¿no? Que Nasha Suro representa ese pensamiento tradicionalista,
esa cosmovisión andina en la concepción de la salud, de la enfermedad, ¿no? ¿Y a quién ayuda a complementar, a dar coherencia? ¿Quién también es así, representa ese sentido tradicionalista de ver el mundo? De que hay que respetar el agua, la tierra, la Pachamama, hay que cuidar el rito. Muy bien, de Rosendo Maki. Entonces, para que tú te des cuenta que el personaje no es porque la profesora lo dice, sino que cuando vamos analizando qué rol van teniendo, cómo se van relacionando, vamos encontrando, ¿no? Que efectivamente cotejamos que estos personajes ayudan, complementan, aparecen ligados, porque incluso Nacia Asuro, por un lado, si bien representa y ayuda a complementar, contrastar, a consolidar el sentido tradicionalista, ¿no? De las creencias de Rosendo y de lo que la comunidad también representa, por otro lado, sus ideas entran en contraste con las ideas de Benito Castro. Y de cierta manera, ella, con sus ideas de contraste, contribuye a su consolidación también. Entonces también hay que ver el contraste que un personaje puede, ¿no? Originar con otro personaje. Otro personaje trascendental e importante en la trama, ¿quién es? Bismarck Ruiz. ¿Por qué? Porque Bismarck Ruiz es un abogado, pero ¿qué tipo de abogado es? ¿Es un buen abogado y dice, no, yo solamente voy a defender inocentes? ¿O es un abogado que no tiene ética? Claro, ¿no? Cuando uno tiene una profesión, cuando uno ya es adulto, uno tiene que ver qué lo define en su vida, ¿no? La ética. Y vamos a ver, a veces la vida nos pone en encrucijadas y que nos ponen a prueba nuestra ética. Un ejemplo, profesora, acabamos de verlo, lo hemos vivido en el mundo real. ¿Qué ha pasado con este médico de la Cayetano, prestigioso, que ya tiró al piso el prestigio de la Universidad Cayetano, ¿no? Porque ha vacunado a su hija, a su esposa, a su entorno familiar. Esa es una encrucijada, ¿no? Pero estamos en pandemia, profesor, pero es una encrucijada donde se puso a prueba la ética. Y algún día la vida nos prueba a todos la ética y nos define qué somos, cómo vamos a actuar, cómo vamos a proceder. Nadie me ha visto, sí, tú te has visto, tú lo sabes. Entonces, este abogado, Bismarck Ruiz, ¿ya? ¿Es un abogado que tiene ética o no? No la tiene. Es un inescrupuloso. Porque, claro, ¿no? Él trabaja como abogado, los comuneros lo contratan para que litigue en contra de Amenábar, él recibe una remuneración, pero cuando viene Amenábar y le ofrece mucho más dinero, ¿qué hace él? Le dice, no, señor, porque yo ya estoy defendiendo, o lo que usted está haciendo no es correcto, lo corrige acaso a Amenábar. ¿Qué es lo que hace este Bismarck Ruiz? ¿Mm? Porque él era el defensor de los comuneros, en apariencia, ¿no? Se deja sobornar. En ningún momento él considera de que está mal el proceder de Amenábar y le dice, no, señor, porque acá hay dos elementos, no solamente la ética, no le estaba diciendo no a cualquiera, le estaba diciendo no a un hombre poderoso. Y vemos también ahí cuánto a veces es asumir una ética contra quien se asume, porque es fácil decir no cuando es un igual a mí, pero decir no a alguien que tiene poder, a alguien que puede ser tu jefe, el presidente, un ministro, porque el temor a, uy, no, y si me hacen algo, pero ahí está cómo defendemos nuestros ideales, ¿no es cierto? ¿Y a quién nos vendemos? Él se deja vender al mejor postor, se dejó sobornar por Amenábar. Y gracias a eso, ¿qué desata? Desata obviamente que se propicia el despojo de las tierras. Entonces, yo te pregunto, aunque Bismarck Ruiz es su personaje que aparece, ¿no? Vinculado a Rumi, a Rosendo y vinculado a Amenábar, yo te pregunto, ¿a quién más aparece ligado su proceder y sus acciones? Y que ayuda también a consolidar y complementa esa acción inescrupulosa. Obviamente que está mucho más ligado, ¿no? A Amenábar y a lo que él y a la causa injusta que defiende que a los comuneros, porque algunos pueden entrar en duda, ¿no, profesora? Pero Bismarck Ruiz aparece ligado tanto a Rosendo, los comuneros, porque él acepta ser abogado, pero también aparece ligado a Amenábar. Entonces, ¿a quién ayuda a complementar? Ya te diste cuenta en el análisis, ¿no? Que en el fondo es una fachada nomás, ¿no? Sí, voy a litigar en favor,
porque él gana doble sueldo, lo que le pagan los comuneros con mucho trabajo de reunir el dinero, porque por ellos no son pues potentados, ¿no? Viven de su trigo, de su cosecha, de lo que puedan vender después de lo que se han repartido, lo que quede para la venta, ¿no? Y encima lo que le paga a Amenábar. Y acuérdate que él también, ¿qué más, qué otro aspecto que no es ético y que no era correcto en su vida también nos hace conocer la novela? ¿Era casado o era soltero? Era papá, tenía hijos, era buen padre, era buen esposo. ¿Qué dices? Dejó a su esposa por alguien de la costa, por Melba Cortés. O sea, era un hombre que también abandona a su esposa, pues. Claro, la novela no nos dice cómo es su relación de su esposa, solamente sabemos eso, ¿ya? No, no te cuenta, no es como en el caso del Fiero, que te dice, oye, mira, él tuvo esto, tuvo esposa, tuvo hijos y cambió. No, en el caso de Bismarck Ruiz, no nos presenta más que esa faceta suya. Y esa faceta suya de es una persona que no tiene ética, obviamente ahí está, pues, ¿no? Igualito, porque no está con la esposa. No sabemos más de él, que la novela no nos presenta mucho de él, pero es un personaje secundario. ¿Por qué? No porque se contó mucho de él, ya te diste cuenta que no es que tanto me dijeron del personaje, porque en el caso de Augusto Macchi, nosotros sabemos bastante de Augusto Macchi, ¿sí o no? ¿Qué pasa con él? ¿Se queda con Marguicha o no se queda con Marguicha? ¿Se queda en Rumi después del despojo o no se queda en Rumi? La novela se ocupa de contarnos de Augusto Macchi, de Amadeo Illas, ¿te acuerdas? Pero ya te diste cuenta que el rol de un personaje no es qué tanto me contó el narrador, sino cuál es el eje, cuál es su vínculo con el personaje y cómo sus acciones contribuyen a ese accionar de los principales. ¿Ya? Aquí están los personajes principales, ¿no? Y aquí van los secundarios, que ya hemos hablado. Y ahora vamos con los llamados personajes incidentales. ¿Ya? Vamos con los incidentales. ¿Quién sería un personaje incidental? Por ejemplo, el Mágico Contreras. ¿Por qué, profesor, el Mágico Contreras es un incidental si es un personaje que se ha dejado, pues, sobornar, comprar, ¿no? Porque hay que darnos cuenta de algo del Mágico Contreras, ¿no? Él es uno de los testigos falsos, ¿no? Durante el juicio de Lindes, durante el primer despojo, ¿ya? Ahora, ¿este personaje para qué está puesto en la novela? Yo te pregunto, este Amenábar, que es un corrupto, ¿tiene una red de corrupción o no? ¿O tiene que buscarla? ¿O ya tiene una red armada hecha? A ver, vamos a ver qué tanto se han fijado en la novela. O él recién va a comenzar a ver ahora qué hago, ¿no? Aquí me busco. Porque, ojo que la novela nos va contando, ojo, la novela nos cuenta, ¿ya? La novela te dice, pero mira, de lo que la novela nos ha dicho, Amenábar, ¿a cuántas comunidades o es la primera vez que despoja una comunidad? Te pregunto, vamos a inferir, ¿ah? Hay cosas que no están de manera literal, pero que hay que inferirlas. Pregunta, ¿es la primera vez que Amenábar despoja? Muy bien, ya lo ha hecho. Y si ya lo ha hecho, ¿él sabe cómo va a proceder o no? Ya lo ha hecho antes. Ya sabe cómo proceder. Por lo tanto, ¿ya tiene una red de corrupción propuesta o no? O recién la tiene que pensar. Ah, ¿ahora qué hago? Quiero despojar, voy a buscar cómo lo hago, a ver qué hago. No, él ya sabe, ya la tiene. Él ya sabe que tiene que tener una red de corrupción y ya sabe más o menos a quiénes puede comprar. Ya más o menos sabe. Entonces, esa red de corrupción, cuando nosotros la vemos de manifiesto de que ya existe. Por ejemplo, el Mágico Contreras ayuda, no porque se deja sobornar, sino porque por su acción se puede uno dar cuenta cómo él también es parte de esa red, así como él, cuántos hay que se dejan vender. Entonces su personaje ayuda a plantear eso, a plasmar eso, ¿no? Por eso es un personaje incidental. Acuérdate que un personaje incidental ayuda, ayuda a evidenciar a veces algún aspecto que no es correcto en la novela, ¿no? Algún aspecto, por ejemplo, ¿no? Otro personaje incidental que también es parte, no acuérdate que un incidental también te ayuda a qué? A retrasar una historia o te ayuda
acelerar, porque puede ser un rol catalizador. Acuérdate la que ya te había hablado de la catálisis en la química, ¿no? Que es un elemento, una sustancia que te acelera a una reacción. Pregunta, Augusto Macri, Amadeo Illas, que están en la novela, ¿tú dirías que son personajes secundarios o incidentales? ¿Qué rol están cumpliendo en la novela? Por ejemplo, en el caso de Augusto, son incidentales. Profesores, ¿por qué? Si nos cuentan bastante de Augusto Macri, me dicen que pobrecito, se queda ciego, no se queda con Marguicha, se va a quedar con Mayví, todo lo que ha sufrido cuando se va a la zona de la selva. Pero ese personaje se inserta a su historia para retrasar la novela. Muy bien. Y así como la historia de él, hay otro personaje más que también tiene ese rol. Entonces ya te diste cuenta que hay personajes que, aunque se pueda contar mucho su historia, tú no tienes que darte cuenta si se habló mucho o poco del personaje, sino cuál es el rol que está cumpliendo en la novela. ¿Ya? Y así tú más o menos puedes ir analizando. Estamos viendo más o menos los que más se mencionan en la novela porque ya sabemos que hay más personajes. Hay muchos personajes. ¿Ya? Ahora, hay otros personajes que tienen por su nivel de complejidad. Ahora ya no vamos a ver la importancia, sino por el nivel de complejidad. O sea, ¿cuál es la dimensión psicológica que presentan dentro del relato? ¿Ya? O sea, ¿cuáles son sus cualidades, no? ¿Qué facetas nos revelan de su existencia? Si tienen más de un rasgo caracterizador o solo uno. Por ejemplo, de El Fiero Vázquez, ¿es un personaje simple o es un personaje complejo? Del Fiero ya hemos hablado bastante. Es un personaje complejo el Fiero, porque tiene un antes de y un después de. Hay otro personaje que era comunero, pero después de ser comunero y después del despojo, ¿qué hace? ¿Qué decide? ¿Quedarse siendo comunero o decide cambiar de vida y se vuelve más radical y se pasa a las filas del Fiero? Hay un personaje, no te voy a decir el nombre, pero ya te lo estoy soplando, ¿ah? Por si te viene alguna preguntita por ahí. Profesora, no sé, no sea mala, vaya usted, pues lea, revise su novela. Pero ya te lo dije ya. Entonces, si tú notas que hay personajes que tienen cambios, este personaje no es un personaje simple. Es un personaje complejo, porque ha cambiado. Pregunta, Rosendo Maki, de inicio a fin, ¿yo puedo decir que es un personaje simple o complejo? Rosendo. O se convirtió en un resentido, ¿no? Un amargado, me han quitado. No es un personaje complejo. Muy bien, porque él mantiene su mismo carácter, temperamento, ¿no? Sus mismas creencias, ¿no? De inicio a fin, hasta que al pobrecito lo matan a golpes. Entonces, ya nos dimos cuenta que un personaje, ¿ya? Puede ser, ojo, simple o complejo, pero acabo de hacerte algo y tú ni cuenta te has dado. Mira, un personaje simple muestra una faceta de su vida. Ojo, un personaje puede ser dinámico o puede ser estático si es que tiene transformaciones. Rosendo no se transforma. Por lo tanto, no es un personaje dinámico. Pero estamos hablando acá de la dimensión o faceta que tiene un personaje dentro de la novela. Yo de Rosendo, ¿qué conozco? Que es alcalde, cómo se porta como papá o no. Sí, profesora. Hemos visto otra faceta. Del Fiero también hemos conocido otra faceta, porque él se muestra solidario. No es siempre el fiero, el bandolero que está con su rifle, ¿no? Ah, para que ustedes estén atentos. Cuando hablamos de complejidad, estamos fijándonos en las facetas psicológicas del personaje. ¿Es un personaje que muestra siempre una sola faceta o varias facetas de su vida? Como en el caso de Benito Castro. Benito Castro es un personaje que vemos varias facetas, porque conocemos al Benito cuando vive en Rumi, cuando, bueno, de casualidad, pero igual mata a un hombre, cuando se va a Benito Castro, como es joven indefenso, luego se convierte en un hombre, ¿ya? Que que es innovador, que ya no es el hombre callado, que se contrafue un líder, entonces vamos viendo facetas de él, ¿ya?
Es complejo, pero estático no, pues no. ¿Ya? Ahorita cuando lleguemos a si es un personaje dinámico o estático, lo vamos a ver en la siguiente. Ahorita quedémonos acá nomás, ¿ya? Entonces, Melba Cortés, ¿de ella qué sabemos? Solamente que es una mujer que viene de la costa, que es amante del Bismarck y nada más. ¿Qué conocemos de ella? Su etapa de arribista. Porque obviamente ella no es que amara pues a Bismarck Ruiz. Ella solamente es una mujer que se vale de su cuerpo para ganar algo. Y eso es lo único que conocemos de ella. No conocemos otra faceta de ella. No hay otra faceta. Por lo tanto, es un personaje simple. En el caso de Benito, Benito es un personaje complejo, porque de él vamos a conocer varias facetas de su vida. Igual que en el caso del Fiero. El Fiero también hay varias facetas de la vida del Fiero. Entonces, profesora, entonces yo me tengo que fijar qué facetas conozco. Por ejemplo, no sé si es un personaje que primero estaba calladito y luego ya se torna diferente. Claro, porque uno va conociendo distintas facetas, ¿ya? Ese es por el nivel de complejidad. No te tienes que olvidar ni te tienes que confundir. Cuando hablamos de complejidad, estamos hablando de la dimensión psicológica, ¿ya? ¿Cómo así? ¿Qué características tienen de carácter? ¿Qué facetas conozco de estos personajes? ¿Ya? Benito Castro vemos varias facetas de él, ¿no? Varias facetas de él. Luego están, ahora sí, vamos por el nivel de las transformaciones que tiene un personaje. Este tipo de personaje se define por la conducta, ojo, no la psicología, sino la conducta que presenta de inicio a fin. Yo te pregunto, Amadeo Illas, ¿ya? Todos sabemos quién es Amadeo Illas, sí, profesora. Amadeo Illas es un comunero de Rubia. ¿Qué más sabemos de Amadeo Illas? A ver, ¿qué más hace Amadeo Illas? Ustedes han leído la novela, además de ser comunero. Profesora, es una persona que contaba cuentos, ¿sí o no? Sí, cuenta muchas fábulas. ¿Qué pasa cuando todos se van a Yanañahui? ¿Será que Amadeo Illa se queda en Yanañahui a ver la pobreza y ver ahí qué van a hacer con la tierra? ¿O se va a otro lado? Amadeo Illa se va a la ceja de selva, acuérdate, ¿ya? Él se va a trabajar, ¿no? A una plantación de coca, porque supuestamente pagaba muy bien. Pero ¿cómo es el trabajo? Es un trabajo muy cansado, es un trabajo muy explotado, ¿no es cierto? Él también va a ser testigo y de cierta manera protagonista, ¿no? De la explotación que hay sobre los indígenas y los caporales que son muy malos. Incluso a su esposa la violan, ¿no? Cuando él estaba ausente, aunque ella nunca le dice nada, ¿no? Y él va a tener una vida bien difícil. Acuérdate que también nos van a contar bastante de Amadeo Illas. Pero yo te pregunto, Amadeo Illas, con todo lo que le ha pasado, ¿tú podrías decir que tuvo algún cambio, se transformó o mantuvo su mismo rol? Mantuvo su mismo rol, de inicio a fin, ¿no? A lo largo de la obra. Él sufre muchas adversidades, ¿ah? Te las acabo de enumerar, pero él mantiene su rol. Es un cuentacuentos. No cambia, no se vuelve resentido, no la abandona a la esposa, ¿no? No regresa, no, o sea, se mantiene igual, no tiene una transformación, su conducta se mantiene igual, de inicio a fin. ¿Qué pasa con Roque Iñiguez, con este abogado corrupto de Amenábar? Él mantiene su conducta igual, de inicio a fin también, hasta que le llega la muerte, ¿no? Acuérdate cómo muerde Iñiguez, ¿no? Cuando van a despojar a los comuneros y por ahí, ¿no? Lo matan, ¿no? A un comunero de Rumi hace, creo que provoca un despeño, un despeñadero, todo y él muere, ¿no? Roque Iñiguez, muere ahí. Pero es un personaje estático, no es un personaje dinámico, ¿ya? Porque no sufre evoluciones, no hay evoluciones. Benito Castro sí tiene evoluciones, es un personaje dinámico. En el caso del Fiero, el Fiero es un personaje dinámico también, sufre evoluciones. ¿Tú dirías que Roseto Maki es un personaje dinámico? No, Roseto Maki es un personaje estático. Es un personaje principal, sí, pero es un personaje estático, ¿ya? Es un personaje principal, sí. Complejo, sí, pero es estático porque no sufre transformaciones, ¿ya? ¿Qué pasa con el indio Valencio? ¿Qué pasa con Valencio? Valencio, ¿alguien se acuerda, por ejemplo, del indio Valencio, que era un comunero de Rumi también?
Este comunero de Rumi, ¿ya? Después de todo lo que ha pasado con la comunidad, él cambia su carácter. No es igual, porque él también va a tener adversidades que va a vivir. Cuando ustedes lean la novela, ustedes tienen que fijarse, ¿no? En cada personaje, qué cosas se te cuenta, qué cosas se te dice del personaje, para que tú puedas decir, ah, este personaje de aquí tiene tal. Mira, de Valencio, ¿qué se sabe? De Valencio se sabe que es hermano de Pablo y Casiano, ¿no? Que se dedicaban a cuidar ovejitas en las alturas, y su patrón era muy explotador. Su patrón, por cada oveja que se perdía, los azotaban, ¿no? O sea, no es que ya me perdiste un animal, te lo descuento de tu sueldo, no, lo azotaban. Pero ¿qué hace un día? O se queda siempre ahí aguantando el golpe, el golpe, el golpe. ¿Qué es lo que hace él? ¿Ah? Se queda así como callado, sumiso, se cansa un día del abuso, se cansa. Ya, claro, además de unirse al fiero, pero y vamos, más que yo, es fácil que te diga sí se une al fiero y es no, pero vamos, estamos analizando un poquito para que tú recuerdes o los que ustedes deben, se supone que por eso digo, han leído la novela, ¿ya? Entonces, se cansa, mata a un caporal, pero mata a un caporal y después, ¿qué va a pasar con él? Se va a quedar en las cuevas, luego va a ser reclutado por el fiero, pero él tiene un aspecto bastante, ¿no? Duro, reacio, ¿no? No es un hombre, pues, comunicador, no, es como un primitivo, ¿no es cierto? Su aspecto es así un tanto grosero, pero es valiente, ¿no? Es valiente. Acuérdate que después él llega a tener esposa, ¿no? Cuando la comunidad se vaya a Nañahue, ¿no? Y va a luchar contra los guardias durante el último despojo. Pero él llega a tener una transformación, sí. O sea, mira, no es un personaje principal, no es un personaje secundario, es un personaje incidental, pero date cuenta que es un personaje que aunque sea incidental, sufrió sus transformaciones, ¿ya? Sufrió sus transformaciones. Acá lo tenemos acá en este PPT. ¿Ya? Entonces, no necesariamente porque es personaje principal, solo el principal tiene transformaciones, no. También ya te diste cuenta que un personaje que puede ser secundario, puede ser incidental, también puede sufrir transformaciones. Por lo tanto, son personajes que son dinámicos. Entonces, no tiene que ver que si es principal, ese va a tener todo, va a ser complejo, no, no necesariamente. Entonces, tú tienes que recordar e ir analizando a medida pues que va avanzando la novela. ¿Ya? Por aquí tienen ustedes las claves. ¿Ya? No sé si tengan alguna duda, no sé si tengan dudas. Los que tienen su material a la mano, por ejemplo, ¿no? En la primera pregunta, la primera pregunta del cuestionario es sobre Amenábar, ¿no? Te describen a Amenábar, te hablan del conflicto y te preguntan qué tipo de personaje es. Tú ya sabes que es un personaje principal, Amenábar, ¿ya? Luego te preguntan por otro personaje, te hablan que asume un rol principal, ¿no? Te están preguntando por otro personaje. ¿Ese personaje quién es? ¿De quién te están hablando ahí? Dice, luego de que los comuneros de Rumi se trasladan hacia Yanañahui, asume un rol principal ya que sus acciones se relacionan con. ¿De quién te están hablando ahí? De Benito Castro. Muy bien, te están hablando de Benito Castro, ¿ya? Por eso también es importante que ustedes lean la novela, ¿ya? En la pregunta 3, te están preguntando por un personaje secundario porque te dice que sus acciones ayudan a consolidar los proyectos de Álvaro Amenábar. Ahí te ponen a varios personajes, te ponen a Benito Castro, te ponen a Augusto Maki, te ponen a Gervasio Mestas y te ponen a Bismarck Ruiz. Bismarck Ruiz, Amenábar. Ah, me están preguntando aquí por Amenábar. Que si Amenábar sería un personaje complejo o un personaje simple. A ver, yo pregunto, Amenábar, ¿ya? Amenábar, no, solamente de Amenábar, ¿qué cosa conocemos? No nos presentan a un Amenábar en muchos rasgos caracterizadores. Yo diría que Amenábar es un personaje simple, no es un personaje complejo, ¿ya? Es un personaje simple, no es un personaje complejo, Amenábar, ¿ya? Bueno, vamos revisando las otras preguntas del material por si alguno tiene alguna pregunta, ¿ya? Vamos con la pregunta 4. En la pregunta 4 te piden que marques verdadero o falso, ¿no? Te preguntan por Nasha Suro, ¿ya?
¿Qué pasa con Nasia Suro? Te dice que su presencia es breve e intrascendente. No es una presencia breve, eso es falso. Ella tiene una presencia trascendental. ¿Sus creencias contrastan con las de Benito? Sí, contrasta con las de Benito. Acuérdate que Benito no daba crédito a las predicciones y curaciones de Nasia Suro. ¿Se le considera un personaje incidental o episódico? No, ella no es episódico ni incidental. Eso ya lo hemos visto en el material. ¿Ya? Y te dice, otorga consistencia al personaje Benito Castro. Pero yo te pregunto, ¿este personaje otorga o no otorga consistencia al de Benito? Sí. ¿En qué medida? Porque sus ideas contrastan con las de Benito. Por lo tanto, le ayuda a consolidarse a Benito Castro. ¿Ya? En la pregunta 5, ¿ya? Te están hablando así, ¿no? Era blanca, fina, tenía fama de compasiva. Te están hablando de un personaje en particular, ¿no? Te están hablando de Elena Lynch. ¿Quién es Elena Lynch? A ver, ¿y con quién está, con qué personaje está relacionado este personaje de aquí, Elena Lynch? ¿De quién te están hablando? Profesora, ella es la mujer que ayudaba al fiero, ¿ya? Por eso te digo, tiene que haber leído, porque el material te presenta personajes que están en la novela, se supone que todos han leído. Ahora, de este personaje, ¿qué podemos decir? ¿Que es un personaje episódico? ¿Es un personaje estático? ¿Es incidental? ¿O es un personaje simple? ¿Qué sabemos de Elena Lynch de lo que nos dice la novela? Solamente nos mencionan este personaje cuando nos mencionan al fiero y nos hablan cómo es que ella siente compasión, ¿no es cierto? ¿No? Compasión en este caso con el fiero. No hay otro rasgo de ella, es un personaje simple. Ya es un personaje simple. ¿Ya? Luego acá nos hablan de otro personaje, te hablan del Fiero Vázquez, pero ya todos sabemos qué tipo de personaje es, ¿no? ¿Qué tipo de personaje es el Fiero? ¿Quién, Vilma? A ver, Vilma, pero es que Vilma, ¿sabes qué? Date cuenta aquí en qué tipología te están preguntando por Elena Lynch. Eso es lo primero que tiene que darse cuenta. ¿Qué tipología te están preguntando de Elena Lynch? Te están preguntando, te dicen, según el nivel de complejidad. Y según el nivel de complejidad, ¿ya? Es simple y complejo. Sabemos que es simple cuando vemos varias facetas de su vida o cuando vemos una sola faceta. Cuando es un personaje que no tiene mucha relevancia, cuando vemos una sola, muy bien. Entonces ella es un personaje simple, no es un personaje complejo. Claro, es que tienen que fijarse bien ustedes. Ya, uy, ya nos pasamos de la hora también, son la 1:07. Ya voy a parar acá la grabación